Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme, gobiérname. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nuestro séptimo encuentro en preparación a la consagración de nuestro ángel de la guarda o nuestro ángel custodio. El día de hoy estaremos hablando sobre la presencia de los ángeles en el libro de Samuel. Y esta es una pregunta que con mucha razón y muchas personas siempre nos dicen o me dicen a mí, ¿qué tienen que ver las plagas? ¿Qué tienen que ver las pestes con Dios? ¿Qué tiene que ver todo esto con el plan de salvación del Señor? Pues bien, hoy vamos a leer una historia maravillosa. Los invito para que tomen su palabra de Dios, luego también de esta corta reflexión, puedan profundizar en esta palabra de Dios que nos dice cómo ha actuado Dios en la historia de la salvación. ¿Qué dice la Biblia de las plagas? En el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, del versículo 15 hasta el 25, se nos presentan a los ángeles como los ejecutores del plan que Dios ha trazado. David oró con humildad y penitencia, diciéndole al Señor que Él era el culpable y que por tanto le castigase a Él y no al pueblo. Estamos viviendo en nuestra actualidad una terrible pandemia, un terrible momento en el cual enfrentamos este terrible virus que nos acecha a nosotros. Cuando escribimos esta consagración, tal vez muchos de ustedes están siendo afectados, su familia, nuestra familia, nuestros amigos, por esta terrible pandemia que azota a la humanidad entera. Cuando suceden estas calamidades, y han sucedido otras, siempre surgen todo tipo de opiniones relacionadas con Dios y con la religión. Y esta no es la excepción. Tal vez ustedes también, muchos se han acercado a decir, ¿dónde está Dios que no actúa? ¿Acaso Dios permite que estemos viviendo esto? Estudiemos la palabra de Dios. Es el rey David quien tiene la culpa de la plaga que azota a su pueblo. La historia de David es una historia desconcertante, es una historia maravillosa. Recordemos que el rey David es aquel al que Dios le promete que su reinado no tendrá fin y que de su estirpe saldrá el Salvador. Jesús sale en la genealogía que leemos en los evangelios, se nos dice que Jesús proviene de la descendencia del rey David. ¿Para qué cargar esta culpa sobre Israel? Nos dice el libro de Crónicas en su capítulo 1, versículo 21. Y la grandiosidad de David consiste no en su reinado. Esa historia que se nos narra en el libro de Crónicas, en el capítulo 24, en adelante la historia del rey David, y también en el libro de Samuel, que se nos dice toda esta maravillosa historia de David, podemos ver que David, ¿cuál es el pecado que comete David? Un censo, manda a hacer un censo, manda a ejecutar un censo en su reino. ¿Y qué tiene de malo hacer un censo, padre? La respuesta es que en sí mismo nada. Pero en este caso de David, el mal no está en el hecho en sí, sino en lo que éste supone. David se coloca por encima de Dios. David, el censo tenía una finalidad militar, saber cuántos guerreros podía contar el reino. Pero ni Israel ni su rey habían llegado a donde estaban por sus propias fuerzas, sino por la protección y la ayuda de Dios. Es aquí cuando nosotros debemos preguntarnos, ¿en dónde está nuestra confianza? Hoy nuestro mundo está cargado, el mundo occidental de manera especial, que es el que yo conozco, está cargado de una sociedad satisfecha, confiada en la ciencia, en la tecnología,
en la opulencia, en el querer, en el tener, en la ciencia ficción. Parece ser que cada vez más necesitamos un botón, necesitamos un aparato, necesitamos de muchas cosas para decir que el ser humano es capaz de todo. Todo nos está permitido. El Papa Pío XII tiene una frase bastante dura para con la humanidad. El Papa Pío XII decía: el pecado de esta generación es sencillamente no creer en el pecado. El pecado no existe. No existe la maldad. Todo nos está permitido. Este era el pecado de David, donde colocó su confianza en sus guerreros valiosos y se olvidó que él llegó allí gracias a que Dios lo puso y que el plan de salvación de Dios estaba en constituir a Israel en una gran nación. De hecho, vamos a ver ahora esa lección que aprendió David. David aprendió que su vida estaba destinada a la eternidad. Y allí viene la grandeza de David. David se arrepiente. David nos va a entonar ese maravilloso salmo que aún nosotros entonamos con nuestros cantos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque una vez que David comete este pecado de no confiar en Dios y manda hacer su censo para marcar su poderío, Dios le manda a decir a través de su gobernante que elija qué advertencia o qué pecado, qué plaga será enviada. Léanlo allí con detenimiento ustedes. Dice: enviaré una peste de exterminio, o enviaré hambre, enviaré 3 meses de huida, perseguido siempre por la espada de los enemigos, o 3 días de espada del Señor y de peste en el país. El ángel del Señor extenderá el exterminio. El ángel del Señor que hace la voluntad de Dios extenderá el exterminio por todo el territorio de Israel. Ahora reflexiona y decide: ¿qué debo responder al que me ha enviado? David responde de una manera bien inteligente y recapacita de lo que ha hecho. Estoy en un grave aprieto, dice David, pero es mejor caer en las manos del Señor, cuya entrañable misericordia es grande, que caer en las manos de los hombres. Si bien David cometió un grave pecado, es mismo David quien reconoce la misericordia de Dios y le pide perdón. Y vemos más adelante en la historia que Dios perdona a David y perdona a su pueblo. Y serán unos años de gloria, serán unos años de bendición, unos años en donde el poderío de David se establece y va más allá de los confines de donde él se ha imaginado. También nosotros, teniendo presente que los ángeles son los ejecutores de la voluntad de Dios, no pensemos en nuestra opulencia, no pensemos en nuestra grandeza. Aun cuando somos seres humanos capaces de valernos por nosotros mismos, tener presente que todo depende de Dios. En esta grave crisis de pandemia que estamos viviendo, universal, debemos una vez más recitar este salmo que David recitaba. Misericordia, Dios mío, ten piedad de mí. Borra mi culpa. Aparta de mi pecado tu vista, Señor. Aparta, Señor. El mundo no reconoce a Dios. El mundo no quiere reconocer la grandeza de Dios. Y no es que las pestes y las calamidades sean un mandato de Dios. Son una consecuencia de nuestra desobediencia al Dios que nos ha llamado a vivir como hermanos y a construir este reino de humanidad aquí en la tierra y continuarlo en el cielo con la ayuda espiritual, con los coros angelicales. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. Les invito una vez más a comentar
al pie de página del Instagram o del canal de YouTube qué les parece la consagración, cuáles son sus dudas, cuáles son sus preguntas, teniendo presente que en días siguientes voy a anunciar un en vivo para compartir con cada uno de ustedes esta experiencia de consagración. Recuerden que la consagración es un encuentro con Dios, es una alianza con el Señor. Y por tanto, la iluminación bíblica nos debe llevar a colocarnos siempre en reflexión nuestra vida con Dios, Dios con nosotros. Feliz día para todos.